Muy buenos días, Melanie y Jennifer. Efectivamente, nosotros estamos en el Estadio Nacional acompañados con el señor ministro de Deportes, don Hernán Solano. Y es que se ha dado en los últimos días una directriz, un decreto fue firmado para que continúe en agosto las actividades culturales y deportivas. Pero para conocer más a fondo, señor ministro, exactamente de qué se trata y por qué se tomó este acuerdo. Sí, bueno, se había promulgado un decreto donde se regulaba el tema de las solicitudes de permisos para el uso de las vías públicas e inclusive se prohibía las vías nacionales, ¿verdad? Entonces eso ha provocado un reclamo de las organizaciones deportivas e inclusive también de los cantones, de las mismas municipalidades, de algunos diputados, en función de que la tramitología es muy larga, ¿verdad? En no uso de algunas carreteras que va en detrimento precisamente de lo que buscamos, que es que la gente haga deporte por salud, por un tema de construcción de valores. En las comunidades hay muchísimas actividades que también se hacen sin fines de lucro para la misma comunidad. Y entonces eso provocó que nosotros hagamos, con la decisión del presidente y el ministro de Transportes, un alto en el camino, una suspensión de aquí al 1 de agosto que nos dé la posibilidad de reunirnos con los afectados, buscar cuáles son lo que podemos nosotros en ese momento mejorar para el reglamento que consideramos que es adecuado y proseguir en el menor tiempo posible nuevamente la activación del mismo. ¿Qué papel han tenido las federaciones en este caso? Cada una de las federaciones, principalmente triatlón, ciclismo y atletismo, pues se han visto afectadas. Pareciera que la tramitología es bastante larga para poder obtener los permisos. Entonces, en algunos casos pues, ha habido suspensión de eventos, lo cual para nosotros no es bueno, ¿verdad? Y entonces nos han hecho algunas observaciones. Yo espero que ya esta semana, porque así es con los que he hablado en algún momento, podamos reunirnos ya yo creo que ellos tienen claro qué es lo que se requiere mejorar y hablarlo con el señor ministro de Transportes. Señor ministro, una de las grandes afectaciones que hubo en el pasado fue la participación de los policías de tránsito. Ellos, mientras estaban en las actividades, no había quien atendiera los diferentes choques o presas que se daban en nuestras diferentes ciudades. ¿Cómo han quedado en este aspecto? ¿Sería parte también de la regulación? Sí, lo que pasa es que hubo un momento en que aquí se dieron actividades deportivas que no tenían ningún tipo de aval. Esas actividades no se pueden hacer. O sea, tiene que haber un procedimiento que sí tenemos que seguir todos. O sea, las federaciones tienen que dar un aval, el ICUDER tiene que dar el aval y se tiene que seguir el trámite respectivo de permiso ante Ingeniería de Tránsito, sea cuando es a nivel de vías públicas nacionales o en las municipalidades. Lo que estaba sucediendo es que se estaban haciendo carreras con ningún tipo de aval, sin ningún tipo de permiso, y que eso pues provocaba obviamente muchísimo tránsito, no solamente que obstaculizaba a los que iban en vehículos, sino también a la misma policía, porque entonces tenía dos frentes abiertos. Entonces yo creo que eso es parte de lo que se quiere regular. Es cierto que parte de las regulaciones también es que quienes organicen las diferentes actividades deben de cancelarle a los tráficos o más bien al COSEBI. Bueno, como está ahorita el reglamento, sí, efectivamente hay un monto de recursos que tienen que pagarse eventualmente, ¿verdad? Por el costo de la utilización de la policía del tránsito, ¿verdad? Esta COSEBI, que es la que tiene, digamos, la que recauda estos recursos. Lo que pasa es que no es en general, ¿verdad? Si la actividad se declara de interés público y normalmente es de federaciones nacionales, no hay un cobro, ¿verdad? Posiblemente se da cuando la actividad ya es privada y hay ganancia, obviamente, cuando se realiza este tipo de actividades. Esto quiere decir que hay dos tipos de actividades, las públicas y las privadas, pero entonces, ¿cuáles son las privadas en este caso? Si generalmente son las federaciones, las municipalidades, el gobierno quienes hacen estas actividades. No, hay muchísima actividad deportiva que obviamente son organizadas por empresas privadas, y donde sí hay fines de lucro, ¿verdad? Entonces, es ahí donde hay fines de lucro, donde hay ganancia importante, donde nosotros consideramos que el costo, obviamente, que está teniendo el Estado
por lo menos así lo planteó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, respecto a la Policía del Tránsito, pues también tenía que ser cubierta, porque no estamos hablando de una federación nacional donde obtiene recursos, en muchos casos ni siquiera, casi no hay ganancias, y donde si hay ganancias lo van a invertir de nuevo en el deporte, a una organización privada donde sí puede haber muchísimas ganancias y donde evidentemente pues tienen que sufragar obviamente el costo que se puede dar por la utilización digamos de la policía, y especialmente en un tiempo donde tenemos crisis fiscal. Bien, muchísimas gracias al señor ministro de Deportes, don Hernán Solano. Así que entonces, compañeros, así está la situación. El decreto rige hasta agosto, mientras ellos comienzan a ponerse de acuerdo con los diferentes puntos que son álgidos en esta situación. Compañeros, esta es la información. Regreso con ustedes desde el Estadio Nacional. Ustedes tienen más información en el estudio principal. Buenos días.